El príncipe Guillermo se convirtió en propietario de una de las fincas privadas más valiosas de Gran Bretaña. Una finca que Camilla había transformado discretamente durante años en su propio reino personal, llenándola de su familia y repartiendo cargos en cada rincón. Pero en cuanto la propiedad pasó a manos de Guillermo, él los expulsó a todos. Todos y cada uno de ellos. Y lo que ahora se prepara para hacer ha sumido a Camilla en un pánico tan profundo que, según fuentes, está realmente aterrorizada sobre dónde va a vivir. Y lo que estás a punto de descubrir es precisamente por qué nunca se lo imaginó. El imperio que cayó en sus manos y lo que realmente significó. El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II exhaló su último aliento en el castillo de Balmoral, en Escocia. Y en ese instante, antes de que el mundo asimilara lo sucedido, se desencadenó una reacción en cadena en la familia real británica que lo cambiaría todo. Carlos se convirtió en rey, eso lo sabía el mundo. Pero algo más sucedió en ese mismo instante. Un hecho que apenas llegó a los titulares en su momento, pero cuyas consecuencias aún azotan a la familia real. Guillermo, de 40 años, se convirtió en duque de Cornualles. Fue un nombramiento automático por ley. En cuanto su padre ascendió al trono, Guillermo se convirtió en el único propietario de una de las propiedades privadas más antiguas y poderosas del mundo. Lo que llegó a manos de Guillermo aquel día era casi inimaginable. El ducado de Cornualles está valorado en $1.200 millones. Abarca 135,0 acres de terreno repartidos por 23 condados de Inglaterra y Gales. Incluye casi la totalidad de las Islas Sorlingas, un grupo de hermosas islas situadas frente a la costa de Cornualles. También incluye la mitad de Dartmoor en Devon. Antiguas granjas, castillos históricos, propiedades de arrendatarios, casas rurales y décadas de inversiones financieras. La finca fue creada en 1337 por el rey Eduardo III, específicamente para su hijo Eduardo el Príncipe Negro, quien se convirtió en el primer duque de Cornualles. La regla era sencilla y nunca ha cambiado. La herencia, perteneciente al hijo mayor del monarca y heredero al trono, con casi 700 años de historia, ahora pertenecía a Guillermo. Para el año 2025, Guillermo ganaba $30 millones anuales gracias a esta herencia. Pagaba impuestos sobre ella voluntariamente, ya que la ley ni siquiera se lo exigía. Pero aquí es donde la historia se torna más oscura, y esta es la parte que la mayoría pasó por alto. El ducado de Cornualles era la misma propiedad que había financiado la casa de Carlos durante décadas. Mientras Carlos fue duque de Cornualles, esta propiedad generaba sus ingresos. Financió su estilo de vida, sus propiedades, sus proyectos, y durante esos mismos años, Carlos mantuvo una relación extramatrimonial con Camilla, que destruyó por completo su matrimonio con Diana. Una relación que Diana describió con sus propias palabras como algo que la hacía sentir como si hubiera 3 personas en su matrimonio. Lo que la mayoría de la gente nunca vio fue el daño que le causó en la intimidad. Saber que su marido elegía a otra mujer una y otra vez había destrozado por completo su autoestima. Según fuentes cercanas, apartaba a sus empleados con el miedo reflejado en sus ojos y les preguntaba en voz baja, ¿soy lo suficientemente guapa? Cuando le respondían que sí, negaba con la cabeza y susurraba, no le mientan a la princesa, como una niña pequeña conteniendo las lágrimas. Una mujer a la que todo el mundo consideraba bella, ya no podía verse así, misma porque el hombre con el que se había casado la había hecho sentir invisible. Hubo noches en que el personal del palacio oía sollozos ahogados provenientes de su habitación a las 3 de la madrugada. Muchas noches dormía en una habitación separada de la de Carlos, sola en uno de los edificios más grandiosos del mundo, completamente invisible para el público y completamente vacía por dentro. Se volvió tan cohibida, tan consumida por la sensación de estar perdiendo a su marido a manos de otra mujer, que las personas cercanas a ella la describían como alguien que se desvanecía lentamente desde su interior. El romance que William y Harry presenciaron obsesionó a su madre desde que eran niños. El estilo de vida que esta propiedad financiaba pertenecía ahora al hijo de Diana, y había un detalle más del que casi nadie hablaba. El ducado de Cornualles fue diseñado específicamente por Eduardo III para que los herederos jamás pudieran ser controlados ni presionados financieramente por el monarca reinante. Que William fuera propietario de la finca significaba que era financieramente independiente de su padre, independiente de todos, y esto tenía consecuencias muy actuales que la familia de Camilla estaba a punto de sufrir.
Porque dentro de esa propiedad, cobrando un sueldo real durante casi 20 años, se encontraba una mujer llamada Annabel Elliot, la hermana menor de la reina Camilla. Había sido contratada en 2005 para diseñar los interiores de las propiedades del ducado en Cornualles, Gales y las Islas Sorlingas. La contrataron sin ningún proceso competitivo. Obtuvo el contrato porque su hermana se casó con el dueño de la finca. Esa fue la base del acuerdo, y durante 20 años funcionó a la perfección. Hasta que William se convirtió en su jefe. Lo que sucedió después causó un gran revuelo en la familia de Camilla. Pero antes de llegar a eso, es necesario comprender quién era Camilla y qué había estado haciendo dentro de esta familia durante las últimas 2 décadas. Porque las acciones de William no ocurrieron en el vacío. Fueron la respuesta a algo, y ese algo es mucho más oscuro de lo que la mayoría de la gente imagina. Lo que Camilla construyó y cómo lo construyó. Mucho antes de que William tuviera el poder de hacer algo al respecto, él estaba observando, y lo que observaba habría destruido a un hombre menos fuerte. Todo comenzó con una promesa. Antes de que Carlos se casara con Camila, en abril de 2005, Guillermo y Enrique hablaron en privado con su padre. Le hicieron una petición discreta y específica. Más tarde, Enrique escribió sobre esa conversación en sus memorias, tituladas Spare. Escribió que le dijeron a su padre, «Te apoyamos. Respaldamos a Camila. Le daremos la bienvenida a la familia. Por favor, no te cases con ella. Simplemente estén juntos», Harry escribió. Los chicos sabían que una boda haría que el nombre de su madre volviera a aparecer en todos los periódicos del mundo. Obligaría a todo el país a comparar a Diana con la mujer que había sido la amante de su marido durante todo su matrimonio. Y ninguno de los dos quería eso. Carlos escuchó a sus 2 hijos, y aún así se casó con ella. Para controlar la reacción pública, el Palacio de Buckingham hizo un anuncio público específico. Cuando Carlos finalmente se convirtiera en rey, Camila sería conocida como princesa consorte. Nunca sería reina. Ese era el acuerdo. William lo aceptó. Asistió a la boda, estrechó manos, sonrió para las cámaras y guardó el peso de todo aquello en lo más profundo de su ser, en un lugar íntimo donde nadie podía verlo. En febrero de 2022, sucedió algo que muchos no comprendieron del todo en aquel momento. La reina Isabel II publicó un mensaje con motivo de sus 70 años en el trono. Pretendía ser un momento de reflexión, un momento para dejar huella. Pero, oculta tras ese mensaje, se encontraba una decisión que lo cambiaría todo. Dijo que su sincero deseo era que Camilla fuera conocida como reina consorte cuando el rey Carlos III ascendiera al trono. Al principio, la gente supuso que se trataba de un acto de aceptación, tal vez incluso de perdón. Pero las personas cercanas a la reina contaron una historia muy diferente. Esto no tenía que ver con el amor ni con la aprobación, era miedo. Para entonces, la reina se estaba muriendo. Su salud se deterioraba rápidamente, y ella lo sabía. Podía prever lo que se avecinaba. La corona pronto pasaría a manos de Carlos, y con ella, una tormenta que ella no podría controlar. Una fuente cercana lo expresó sin rodeos. No estaba bendiciendo a Camilla, estaba ocultando algo. En privado, la reina había usado palabras que nunca llegaron al público. Había descrito a Camilla como peligrosa. La había observado durante años. Había visto hasta dónde podían llegar las cosas. Y en esos últimos años, tomó una decisión que se sintió menos como aprobación y más como rendición. Le dio a Camilla lo que quería, no porque creyera en ella, sino porque temía lo que podría suceder si no lo hacía. Fue el acto de una mujer que intentaba apagar un fuego que sabía que no viviría lo suficiente para combatir. Luego llegó mayo de 2023, la coronación, y algo más cambió silenciosamente. La palabra consorte comenzó a desaparecer hasta que, de repente, se esfumó. Camila ya no era reina consorte. Era simplemente reina. El título exacto que siempre había deseado. El que ambos príncipes habían dejado claro que jamás sucedería. Y sin embargo, ahí estaba. Official, definitivo. Una fuente confirmó más tarde lo que muchos habían sospechado desde el principio. Ella jamás se conformaría con menos. William había visto cómo se reescribía cada versión de la promesa original y no dijo nada. Pero, según algunas fuentes, el resentimiento era profundo y estaba cuidadosamente disimulado. Una fuente lo expresó claramente. William es más diplomático que Harry, por lo que ha intentado disimular su resentimiento. La forma en que Camilla traicionó a su madre no se ha olvidado, y había mucho más que resentimiento que solo el título. Camila no se limitó a esperar a que su posición creciera. Ella se lo ganó a pulso, y tenía una forma muy particular de trabajar.
Cuando quería que Charles viera a William o Harry con malos ojos, iba a hablar con él en privado y le susurraba al oído su versión de los hechos, poco a poco, y desde dentro fue moldeando la opinión que Charles tenía de sus propios hijos. El biógrafo real Christopher Anderson confirmó que Camilla era conocida por hacer precisamente eso. Le transmitía a Carlos sus opiniones sobre los defectos de William y Harry cuando no había nadie más presente. Pero esa era solo una parte de su estrategia. La otra parte era la prensa. Camilla había forjado relaciones con periodistas británicos clave y su equipo las utilizaba como armas. Cuando necesitaba quedar bien, aparecían noticias. Cuando necesitaba perjudicar a alguien más, también aparecían esas noticias. Su equipo difundió la falsa historia de que Meghan había hecho llorar a Kate en los días previos a la boda real de 2018. Esa historia arrasó en la prensa británica y causó un daño irreparable en la familia. Todos en el palacio sabían que era mentira. El equipo de Charles se negó a corregirlo. William y Harry fueron directamente a hablar con su padre y le contaron lo que estaba haciendo su equipo de comunicaciones. Charles les gritó y le dijo a William que estaba siendo paranoico. Camilla había creado un sistema en el que cada puerta que intentaban abrir conducía de vuelta a ella. William no era paranoico. Observaba con atención. Él guardaba absolutamente todo y esperaba el día en que tuviera el poder de responder. El acuerdo con Annabel se basó en el mismo patrón. La hermana de Camilla recibió el lucrativo contrato real sin competir por él y lo mantuvo durante 20 años. Pero lo que lo hacía casi insoportable era el detalle que se escondía tras la superficie, porque mucho antes del contrato había algo más, algo oculto. Cuando el rey Carlos III aún estaba casado con la princesa Diana, el romance con Camilla debía mantenerse en secreto, y solo había un lugar donde eso ocurría. Una tranquila casa de campo en Dorset, la casa de Annabel. Estaba en el pueblo de Storpane, aislada, privada, a salvo de miradas indiscretas. Allí se reunían fin de semana tras fin de semana. Annabel les brindaba el espacio, la cobertura, la protección. Y eso es lo que hace que lo que sucedió después sea tan difícil de ignorar. Años más tarde, después de que todo salió a la luz, después de que el daño ya estaba hecho, después de que Diana se fue, Annabel ahora recibía un salario gracias al empleo que Camilla le había dado, un salario proveniente del patrimonio vinculado al legado de Diana, un salario proveniente del patrimonio relacionado con William. Cuando William finalmente tuvo el poder de actuar, la pregunta nunca fue si lo haría, sino cómo. La guerra silenciosa comienza. En el momento en que Guillermo se convirtió en duque de Cornualles, supo exactamente qué iba a hacer con Annabel Elliot. La despediría. No convocó ninguna reunión. No envió ninguna carta. No hizo ninguna declaración pública. Simplemente esperó a que el ducado de Cornualles publicara sus cuentas financieras anuales rutinarias. Es un documento que casi nadie fuera de los círculos financieros de la realeza lee. Un registro técnico y árido de ingresos, gastos y personal de toda la propiedad. Pero esta vez, algo era diferente. El nombre de Annabel Elliot desapareció. 20 años de servicio real terminaron sin una sola palabra pública. Para comprender la verdadera magnitud de esa destitución, es necesario entender todo lo que Annabel había construido durante esas 2 décadas. Y entonces se comprenderá exactamente todo lo que William le arrebató. Annabel tenía un talento genuino y gozaba de un amplio respeto. En 2014, fue nombrada la 5ª diseñadora de interiores más influyente del Reino Unido. Había diseñado los interiores de 12 casas rurales en las Islas Sorlingas. Había trabajado en propiedades del castillo de Restermel. Había transformado la finca Lewini Wearmouth en Gales. Había adquirido un granero en ruinas en Dumfries House, en Ayrshire, Escocia, y lo había convertido en una lujosa casa de huéspedes que se utilizaba para bodas y eventos privados. Durante casi 20 años, su trabajo estuvo presente en algunas de las propiedades más bellas de toda la colección real. Nada de eso la salvó. La experta en realeza, Emmy Griffiths, explicó la situación con un lenguaje cuidadoso, del tipo que se usa cuando se intenta no decir algo demasiado directamente. Según explicó, desde que el príncipe Guillermo asumió el título de duque de Cornualles, Annabel había dejado de percibir su salario, lo que había causado cierto revuelo y acaparado algunos titulares. La declaración oficial de las fuentes fue igualmente cautelosa. Afirmaron que la decisión no reflejaba en absoluto su desempeño laboral. No se trataba de su trabajo. Todo el mundo lo sabía. Otra fuente real fue considerablemente menos cuidadosa. Según esta fuente, la decisión de William transmitía un mensaje.
Quería deshacerse de los parásitos reales y reducir el gasto excesivo que su padre había acumulado durante su gestión del ducado. Deshacerse de los parásitos reales. Esa es la clave. Eso era lo que William pensaba del acuerdo que su padre había creado para la familia de su esposa. Al mismo tiempo que Annabel desaparecía de la nómina, William iba llenando el ducado con personas que él mismo había elegido. Incorporó a Harry Aubrey Fletcher y a William Vancouver, ambos amigos personales y padrinos de sus hijos, el príncipe George y el príncipe Louis. El mensaje no necesitaba explicación. La familia de Camilla se marchó. Entró la gente de William. Todos los puestos que Charles había ocupado con alguien de su entorno estaban siendo revisados. Todos los acuerdos diseñados para la comodidad de Camilla estaban siendo examinados. En apariencia, el costo financiero era modesto. Annabel recibía entre 19.625 y 82.272 libras esterlinas anuales de una herencia de $1.200 millones. Si bien estas cifras son insignificantes, su simbolismo era enorme y todos los miembros de la familia real lo sintieron. Le dejó claro a Camilla que el acceso de su familia a la corona no era permanente. Le comunicó a la Casa Real que la transición de la era de Carlos a la de Guillermo ya había comenzado discretamente. Y este no fue el único ataque de Guillermo. Cada año, en Navidad, la familia real se reúne en Sandringham. Es una de las tradiciones familiares más importantes de la monarquía. Sandringham es el lugar donde generaciones de la realeza han pasado las vacaciones juntas. Algún día, William la heredará. Camilla decidió invitar a su hijo, Tom Parker Bowles, fruto de su primer matrimonio, a la cena navideña familiar. Se supo que un furioso William había dejado clara su postura. No asistiría al almuerzo principal de Navidad si Tom estaba presente. De todas formas, Camilla invitó a Tom. Tom confirmó al telégrafo que su madre le había pedido personalmente que fuera, diciéndole que hacía mucho tiempo que no pasaba la Navidad con él. Tom fue. William no asistió a la reunión principal en la mansión. Se quedó con Kate y sus hijos en Anmer Hall, su residencia en la finca de Sandringham, y pasó allí la Navidad. Camilla acababa de impedir que el futuro rey de Inglaterra celebrara la Navidad con su propia familia, en una finca que algún día le pertenecería, porque había invitado a su hijo y se había negado a ceder. En septiembre de 2025, un suceso público hizo imposible ignorar la tensión. Durante la visita de Estado de Donald Trump al castillo de Windsor, Kate entabló una conversación fluida y natural con Melania Trump. Ambas conectaron de forma cordial. Entonces, Camilla intervino desde un lado. Lo que sucedió a continuación duró apenas un segundo, pero cambió por completo el rumbo del momento. Camilla alzó la mano e hizo un gesto breve y firme hacia Kate. Fue una señal que decía, apártate, hazte a un lado, Vite. No fue verbal, pero era inconfundible. La experta en lenguaje corporal Judy James la describió sin rodeos más tarde. Parecía que estaba imponiendo su autoridad, casi ahuyentándola. El video se viralizó. Millones de personas lo vieron, lo reprodujeron en cámara lenta y una y otra vez, porque lo que mostraba resultaba incómodo. La reina parecía estar destituyendo públicamente a la futura reina frente a líderes mundiales. Tras bambalinas, la reacción fue inmediata. El príncipe William había pasado años manteniendo la calma, pero esto era diferente. Según una fuente, le afectó mucho. No fue solo incómodo, sino que cruzó un límite, porque ya no se trataba de un desacuerdo privado. Era un mensaje público, enviado al mundo entero. Pero entonces, algo aún más inquietante ya estaba ocurriendo a puerta cerrada. El rey Carlos III, que seguía luchando contra el cáncer, había comenzado a tener conversaciones discretas con su hijo sobre qué sucedería después de su muerte. Una fuente cercana describió el tono como urgente y personal. Deja a Camilla en paz. Ese fue el mensaje de Carlos a su hijo. Protégela. No te vuelvas contra ella. No la expulses. Era un rey moribundo, que pasaba los que podrían ser sus últimos años intentando asegurar el futuro de su esposa, apelando directamente a la única persona que podía arrebatárselo. Ese detalle, por sí solo, revela más sobre el rumbo que tomará la historia que cualquier otra cosa. Porque la respuesta de Guillermo no fue verbal. Se dio en un informe de nómina. Se dio en una Navidad a la que no asistió. Se dio en los amigos que contrató para reemplazar a la mujer que la esposa de su padre había empleado. Pero el despido de Annabel Elliot y el enfrentamiento navideño fueron solo lo que la gente pudo ver. La decisión que Camilla comprendió en lo más profundo de su ser, la que definiría el resto de su vida, no tenía nada que ver con una nómina, sino con 4 paredes y un techo.
porque William no solo había heredado una propiedad, sino también los hogares que ella consideraba suyos. Y se acercaba el día en que tendría que preguntarle si podía quedarse, las casas que considera suyas y el hombre que las posee. En este momento, la vida de la reina Camilla parece completamente segura. Se desplaza entre el Palacio de Buckingham, Clarence House, Sandringham y Balmoral. Cumple con deberes reales oficiales. Cuenta con el pleno apoyo y protección de su esposo, el rey. Ostenta el título de Su Majestad la Reina. Es mecenas o presidenta de más de 90 organizaciones benéficas. Desde fuera, su posición parece sólida y permanente. Pero todo lo que ella posee está ligado a un hombre, y ese hombre tiene cáncer. Hay algo que la mayoría de la gente no comprende del todo, y es lo más importante de toda esta historia. Sandringham House en Norfolk y el castillo de Balmoral en Escocia no son propiedad del gobierno británico. No son propiedades de la corona gestionadas por una institución. Son de propiedad privada, del mismo modo que una casa familiar. La reina Isabel II las heredó ambas de su padre, el rey Jorge VI. Cuando Elizabeth falleció en septiembre de 2022, la propiedad pasó directamente a Charles. Cuando Charles fallezca, pasará directamente a William. Balmoral está valorada en $140 millones. Sandringham está valorada en $65 millones. En total, se trata de más de $200 millones en propiedades privadas que Camilla actualmente recorre, donde duerme y a las que llama hogar. Nada de ello le pertenece, ni legal ni documentalmente. Un día, estas casas pertenecerán a William, el hombre que acaba de despedir a su hermana sin decir una palabra pública. Balmoral, en particular, tiene un significado que va mucho más allá de su valor económico. William tenía 15 años y se alojaba en Balmoral con su hermano Harry en agosto de 1997, cuando su padre llegó a sus habitaciones antes del amanecer para comunicarles la muerte de su madre. Diana había fallecido en un accidente de coche en París. William y Harry caminaron por esos jardines aquella mañana completamente destrozados. Dos niños intentando sobrevivir a algo que ningún niño debería tener que vivir. Y el detalle que subyace a todo esto como una piedra es que, cuando Carlos recibió la noticia de París aquella noche, la primera persona a la que llamó no fue a la reina, que también se encontraba en Balmoral. La primera persona a la que llamó fue a Camilla. Ella le aseguró que Diana estaría bien. Luego volvió a llamar para darle la noticia de que había fallecido. Camila fue la primera en saberlo. Estuvo presente en el duelo de Carlos incluso antes de que sus propios hijos despertaran. Ahora, como reina, Camila recorre esos mismos lugares. Algún día, Guillermo será su propietario. Cuando Carlos fallezca, la transferencia legal será instantánea y automática, tal como ocurrió en 2022 cuando Guillermo se convirtió en duque de Cornualles. Guillermo se convertirá en rey en el mismo instante en que su padre muera. Kate se convierte en reina y Camilla pierde el título por completo. Este pasa a Kate. Lo más probable es que Camilla se convierta en reina viuda, es decir, la viuda de un rey. No es una designación vergonzosa, pero sí un retroceso que todo el mundo notará. Y aquí está la parte que realmente asusta a Camilla. Su título no está protegido por nacimiento. Ella pertenece a la realeza únicamente por matrimonio. Eso significa que será William quien decida cómo se la llamará después de la muerte de Carlos. Carlos le retiró a Diana su título de Alteza Real tras su divorcio. William estuvo presente, vio lo que le sucedió a su madre, sabe exactamente cómo funciona el mecanismo. Y ahora podría vengarse de su madre, podría recuperar todo lo que Camilla le había arrebatado. Sandringham y Balmoral pertenecerían a William. Que Camilla pueda seguir viviendo en esas casas dependerá enteramente de la decisión de William. No existe ninguna protección legal que le garantice el acceso. Será una invitada si él le concede esa cortesía. Y aquí está el detalle que hace que su situación sea casi imposible de evadir. Camilla tenía una propiedad en toda su vida que era completamente suya. Se llamaba Ray Mill House, una casa privada en Wiltshire que poseía antes de casarse con Charles. Solía hablar de ello con auténtica calidez. Decía que el jardín era la mejor terapia del mundo. Era su refugio, su espacio privado, el único lugar donde podía cerrar la puerta y ser ella misma, lejos del peso de la vida real. Pero luego la vendió. Vendió la única casa que realmente era suya. Los motivos que adujo fueron que quería dedicarse por completo a su vida real y a su papel junto a Carlos. Pero la consecuencia de esa decisión es devastadora e irreversible. Cuando Charles muera, Camilla no tendrá ninguna propiedad privada propia en ningún lugar. Vivirá donde William decida que debe vivir.
La mujer que dedicó 20 años a ascender a la cima de la familia más poderosa de Gran Bretaña, que controlaba a la prensa, ahora dependería por completo de la buena voluntad del hombre al que ayudó a expulsar de su propio hogar. Ella misma tendió la trampa, cayó en ella a sabiendas, y ahora la puerta se ha cerrado.